Señor, te damos gracias porque hoy estamos reunidos para escuchar tu palabra y que tú nos abras el corazón en el Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, para que podamos recibir la enseñanza que tú nos enseñas en tu palabra para nuestra vida, porque tú eres el pan de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar hoy aquí con nosotros. Nos ponemos en manos del Señor y que el Señor nos ilumine a todos para que podamos entender su palabra hoy. Tengo un amigo que se llama Martin, es de Holanda, ya es mayor pero es rico. Hace un tiempo vino aquí a buscar una casa para venirse, después de haber estado en Miami durante bastantes años. Y cuando llegó, me contaba que allí en Miami todos los edificios que había eran muy modernos, las casas eran muy modernas, y por lo cual él venía aquí buscando el mismo tipo de casa. Yo le explicaba que aquí, en nuestra zona, el Mediterráneo, no nos gusta este tipo de arquitectura masificada y de grandes alturas. Al final, después de un año buscando, encontró un chalecito moderno que compró y que disfrutó con su esposa. Él es un hombre que pertenece a la alta sociedad holandesa, pertenece a un club de la gente más importante, es un buen empresario que ha tenido mucho éxito. Y él confía en esta autoridad, la autoridad que le da el estatus, el éxito y el dinero. Pero un día tuvo un infarto y casi le cuesta la vida. Al volver, después de recuperarse, me contaba con lágrimas en los ojos que de todos los amigos que él pensaba que tenía en ese club de ricos, ninguno fue a verle al hospital. Compartió habitación con un mendigo, pues allí en Holanda el sistema de sanidad mezcla tanto a ricos como a pobres. Y la única persona que fue a visitarle, aparte de su familia, fue el jardinero de la calle donde él paseaba a su perro. Yo ya había hablado con él sobre Cristo, hacía 1 año o 2 años aproximadamente. Y cuando él vino, me dijo que todo ese estatus, todo el dinero, todas las riquezas, todo lo que él creía que tenía, toda esa autoridad no le sirvió de nada. La muerte es lo que él vio de cerca y casi le cuesta la vida. Y ahí fue donde el Señor le tocó, para que él viera que solamente en Jesús tiene el apoyo de la vida. Hay otro tipo de autoridad de la que quiero hablar hoy. Me refiero a la autoridad del Señor Jesucristo. Una autoridad que vamos a ver en la historia del siervo del centurión. Estoy seguro de que mi amigo Martín se equivocó de autoridad, pero ahora vamos a ver la autoridad que el Señor nos presenta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y dice así, Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos a causa de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ven, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor estaba en Capernaum. Este es el contexto que nos encontramos. En Capernaum está al norte de Galilea. La
zona de Galilea era el lugar donde Jesús había comenzado su ministerio, por todas las ciudades y pueblos que había estado haciendo milagros, sanando a los enfermos, había estado en Genesaret, donde tanta gente había sido sanada, todos los enfermos fueron llevados allí. Multiplicó los panes y dio de comer a 5.000 personas. El centurión oyó todo esto de Jesús. Entonces él pensó, voy a enviar a los ancianos para que hablen bien de mí, de cómo amo a su nación, porque Jesús pueda venir a sanar a mi siervo, que está enfermo y a punto de morir. También en Capernaum Jesús llamó a Mateo, a Leví, que era un recaudador de impuestos. Había también en Capernaum un destacamento romano. El campamento base de Galilea era Capernaum para Jesús. Allí sanó al siervo del centurión. La idea que nos presenta este texto, dice Jesús, tiene toda la autoridad. No toda la autoridad solamente para sanar las enfermedades, sino sobre todas las dimensiones. ¿Por qué no confiamos en Jesús con la fe del centurión cuando nos encontramos en las situaciones graves de nuestra vida? Vamos a profundizar un poco más. Además de en Lucas 7, Mateo 8, 5 y 13 nos habla de la misma historia del centurión. En esta ocasión, Mateo, Leví, al que el Señor ya había llamado en Capernaum para que le siguiera, nos cuenta, seguramente él estaría allí, nos cuenta que el centurión al final fue, después de enviar a los embajadores de los ancianos de los judíos, después envió a unos amigos y finalmente él fue a buscar al Señor. Él pensaba que no era digno de que el Señor le atendiera ni de que sanara a su siervo. Pero el centurión tenía una fe que entendía la autoridad, porque él era militar. Una orden para un militar era equivalente a di la palabra de la misma forma que da la orden y se cumplirá. Él entendió esa autoridad, porque él también era alguien bajo autoridad. Él obedecía a Roma y los soldados le obedecían a él. Un centurión es una autoridad sobre 100 soldados, lo cual es una centuria. Viene de las palabras del latín centum. Había otros centuriones, que se narran en el Nuevo Testamento, que tenían buenas relaciones con el pueblo de Israel. Os acordaréis de Cornelio, que fue tocado por el Espíritu Santo. De ahí empezó Pedro a aceptar el ministerio de los gentiles. El otro estaba al pie de la cruz y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También hay otro, eso fue en Marcos 15:39, y hay otro centurión que se llama Julio, el cual escoltó a Pedro a Roma. Los ejércitos celestiales son algo similar al tema del centurión y del mundo militar. La angelología es la parte de la teología que estudia los ángeles. Charles Ryrie, en su libro de Teología Básica y el Diccionario Bíblico, Vilais Quain, nos hablan sobre las estructuras, cómo funciona el mundo de los ángeles, y en las Escrituras encontramos en Apocalipsis que la Biblia nos dice que hay millones de ellos. Obviamente tienen un organigrama y una organización similar a los militares. Hablamos de Gabriel, que anunció a María las cosas del Señor para que naciese Jesucristo. El arcángel Miguel, los querubines, los serafines, ángeles, principados, potestades, ángeles caídos. El jefe de ellos es un querubín, un ángel caído, y Jesús está sobre todos ellos. Jesús es el jefe del Estado, el jefe del universo, de los principados, de las potestades en las regiones celestes, dice en Efesios 6:12. Por otra parte tenemos a los judíos. Los ancianos intercedieron ante Jesús por el centurión, porque su siervo estaba gravemente enfermo, porque ellos apreciaban que él tenía aprecio por ellos, les había construido la sinagoga y tenía favor con ellos. Por lo tanto, en la historia vemos que en el imperio se permitía el culto de las distintas, en el imperio romano, de las distintas fees, de distintos cultos y de distintas religiones. Luego, más tarde, se convertiría en tiranía
y en obligación de dar culto al César, como ya conocemos. Lo último que vamos a ver es que Jesús, algo que el centurión quizá intuyó por su cercanía a los ancianos de Israel, Jesús es el creador, como dice Juan 1. Él dijo también ahí la palabra, hágase la luz, y fue la luz. Y toda la demás creación, lo cual leemos en Génesis 1 y 2. Nuestro día de hoy hay una similitud que podemos encontrar de un predicador expositivo, se llamaba David Helm. Este hombre decía que San Agustín de Hipona, solía relatar comparativas entre los clásicos griegos y el tipo de vida que estaban ellos viviendo. De esa forma él utilizaba el contexto de las expresiones de las escrituras, la cultura y la vida de aquellos a los que predicaba. Hoy día vivimos en una situación de un mundo posmoderno, poscristiano, dicen algunos. Aunque la autoridad de Jesucristo es desafiada, el mundo siempre ha ido en contra de Dios. Antes por ignorancia, hoy por infoxicación, porque no investigan lo que se les dice. Hoy estamos en un mundo que legaliza la muerte por eutanasia, que legaliza el aborto, el cual ha producido ya más muertes que las dos grandes guerras mundiales, juntas. La desinformación, el engaño, el fraude, los malos ejemplos de la autoridad del mundo y sus gobiernos. Si Capernaum fuese nuestra ciudad, ¿creéis que si Jesús apareciera ahora aquí o en las ciudades de nuestro alrededor e hiciera los milagros que hizo en Capernaum, creerían la gente? Jesús tiene autoridad sobre la pandemia que estamos viviendo. ¿Creemos que nos librará de ella? En Capernaum no se arrepintieron, a pesar de todos los milagros que hizo Jesús. Jesús luego anunció su ruina, la cual está en Lucas 10:15. Pero 2 veces se maravilló Jesús. La primera, con la gran fe que tenía el centurión. La segunda, con la falta de fe de Israel, lo cual es triste. Me gustaría llegar a un punto en el que veamos que la fe, que es aquí la clave de nuestro texto, la fe del centurión, la podemos conectar con esa fe que habla el Señor en la parábola de la semilla de mostaza. La fe mueve montañas, es un dicho popular, pero en realidad viene del texto de Jesús en Mateo 17, que dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Cuántas montañas has movido en tu vida? El grano de mostaza viene a ser una cosa muy pequeñita, como más o menos así. Sin embargo, os aconsejo que si podéis, cojáis un grano de mostaza en vuestras casas, lo pongáis en la mano y luego penséis cuán grande se hace hasta llegar al tamaño de un árbol en el cual anidan las aves de los cielos, que podrían representar a los ángeles. La poca fe, en realidad, podría ser falta de entendimiento. El centurión entendió el sistema de funcionamiento de la jerarquía de mando. La gente no conoce muy bien la Biblia, muchos cristianos no la leen, por lo tanto, no entienden cómo funciona el reino de Dios. Del mismo modo que mi amigo Martin, que confió en la autoridad de su posesión, en su dinero, a la hora de la verdad no le sirvió de nada, sino verse al filo de la muerte fue lo que le acercó a Jesús. Para mí, la clave de todo esto es la fe en la salvación. Si bien sabemos que el texto nos habla de la fe del centurión, una fe que le permitió comprender que Jesús iba a poder sanar la enfermedad si daba la orden, ¿realmente era la intención de Jesús, hablando teológicamente, de que el centurión creyese en su poder de hacer milagros? ¿O era un paso previo
para que el centurión realmente creyese en que él era el Hijo de Dios, el Salvador, y que podría salvarle por la eternidad. Reflexionen sobre esto. El rico y Lázaro, del mismo modo. ¿Cuánto pedía el rico cuando ya estaba en el seno, en el abismo, y el Lázaro estaba en el seno de Abraham, que alguien de entre los muertos se levantase y fuese a advertir a sus hermanos que pudieran ser advertidos para no ir a aquel lugar de tormento? ¿Realmente creemos en el poder del Evangelio? Es nuestra responsabilidad predicarlo. Realmente esa es la autoridad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Romanos 1:16 nos dice esto, que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el desafío de la fe del centurión es: ¿confiamos en Jesús? Él resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, sanó a los cojos, a los mancos, a los mudos, a los ciegos, limpió a los leprosos, echó fuera a los demonios. ¿Realmente confiamos? La cuestión es, no solamente esta es la clave, sino confiamos en el poder de la palabra del Señor, en el Evangelio, en que al predicarlo aquellos que son llamados recibirán la salvación. ¿O confiamos mejor en si tuviésemos los dones de sanidades, de hacer milagros, de levantar a los muertos? Pues la herramienta que el Señor nos ha dado es el Evangelio. ¿No? Le diremos al Señor: di la palabra, y pondremos en sus manos todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros anhelos, y le diremos: di la palabra, Señor, y así yo recibiré el poder y la convicción y la fe para poder predicar el Evangelio. El Señor tiene toda la autoridad. Nosotros, la fe. Si estudiamos las Escrituras, comprenderemos mejor cómo funciona. Pero la clave está en confiar en su palabra. El centurión vio el poder de Dios, mas ese poder de Dios tiene un propósito, y el propósito es la salvación de las almas. Suyo es el poder por los siglos de los siglos, tuya es la autoridad. En el nombre de Jesús.